Titulares. La fiscal Diana Salazar dice que su muerte era parte del contrato de los asesinos de Fernando Villavicencio. Se suspende el proyecto inmobiliario que iba a construir la empresa Pinacín en Olón. 2 ciudadanos que serían miembros de los Choneros fueron expulsados de Argentina. En Esmeralda se allanó una vivienda que servía para abastecer a grupos armados irregulares de Colombia. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Oro Mar en este inicio de semana. Qué gusto saludarlos, Pedro, qué gusto saludarlo también a usted. Hola, mi querida Katy, ¿qué tal? Buenos días, amigos televidentes también, cordiales saludos, bienvenidos. Iniciamos contándoles que el día de ayer terminó la instrucción fiscal en el caso Reconstrucción de Manabí, donde están involucrados Jorge Glass y otros exfuncionarios del correísmo, Pedro. Mi querida Katy, veamos cómo termina eso. En todo caso, ahora la fiscal general deberá pedir al juez nacional fijar fecha para la audiencia preparatoria de juicio. Aquí iniciamos Noticias Oro Mar. Bienvenidos. En un video compartido en plataformas digitales, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, aseguró que en el contrato para el asesinato de Fernando Villavicencio, ella también era un objetivo. La funcionaria también se refirió brevemente al posible juicio político en su contra. No quisiera hablar de ese tema, pero quizá creo que es momento que el país sepa que cuando asesinaron a Fernando Villavicencio, el contrato no era para una persona, éramos 2. A él lo asesinaron y creo que tratan de cumplir ese acuerdo. He perdido la libertad, vivo prácticamente bajo arresto porque tengo alrededor a muchas personas que se encuentran 24 horas del día a mi alrededor. La dinámica familiar ha cambiado, yo no puedo ir a un lugar público, transitar libremente por las calles y creo que ese es un derecho que todos tenemos. Hemos tenido por lo menos 750, alrededor de 750 pedidos de información de las diferentes comisiones, de los diferentes asambleístas, con base a lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y también hemos asistido en por lo menos 50 veces a comparecencias, a rendir cuentas también una vez al año ante el órgano legislativo. ¿Y qué decir del juicio político? Que no es solamente una forma de retaliación por el trabajo que hemos venido desarrollando durante esta administración. Y este lunes a las 9 está prevista en la agenda parlamentaria la comparecencia de la fiscal Diana Salazar en la Comisión de Fiscalización con la finalidad de explicar las acciones ejecutadas en los casos León de Troya y La Madrina. Además, sobre las acciones que realiza para garantizar los principios de oportunidad y confidencialidad. Y por último, el trabajo coordinado con la Unidad de Análisis Financiero y Económico sobre las operaciones inusuales e injustificadas para combatir el lavado de activos. Y la Corte Constitucional emitió un dictamen desfavorable al estado de excepción en las provincias de Loro, Los Ríos, Manabí, Guayas y Santa Elena. El organismo declaró la inconstitucionalidad del decreto 250 emitido el pasado 30 de abril de 2024, puesto que no justifica la causal por la que se aplica la medida. Asimismo, la Corte hizo un llamado de atención a la Presidencia, recordándole que la declaratoria de un estado de excepción acarrea la responsabilidad y el deber constitucional de motivar todo decreto y ofrecer suficientes datos fácticos que justifiquen un mecanismo constitucional extraordinario. Y Daniel Salcedo, procesado en el caso Metástasis y sentenciado por corrupción hospitalaria, confesó haber entregado $150.000 a funcionarios judiciales a cambio de favores. Esto dentro de su versión libre y voluntaria, donde dio detalles sobre los presuntos actos de corrupción perpetrados dentro de la Corte Provincial del Guayas. Salcedo afirmó que para suspender audiencias o manejo de sentencias les han cobrado valores. En su versión también involucró a Mayra Salazar y Fabiola Gallardo, ex relacionista pública y expresidenta de la Corte del Guayas. En la actualidad, Daniel Salcedo se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayas.
Ecuador cerrará sus consulados en México desde el 15 de mayo del 2024. Los ecuatorianos residentes en México deberán tramitar sus requerimientos en Guatemala y Estados Unidos debido a la tensión por la captura de Jorge Glass. A través de un comunicado oficial, la Cancillería de Ecuador informó que los consulados nacionales ubicados en Ciudad de México y Monterrey solo atenderán hasta el próximo 15 de mayo. Es por esto que a partir del 16 de este mes, los ecuatorianos residentes en México que necesiten realizar trámites consulares deberán hacerlo desde las oficinas ubicadas en Ciudad de Guatemala en Guatemala, Houston y Phoenix en Texas, Estados Unidos. La Cancillería hizo esta publicación en su cuenta de la red social X, donde además detalló una serie de números telefónicos para que los ecuatorianos residentes en México reciban más información. Los compatriotas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad sin importar el estatus migratorio podrán contactarse a esos números. También podrán llamar a las oficinas de la Agencia de la ONU para Refugiados. El cierre de los servicios consulares de Ecuador en México se da durante la tensión que existe entre ambos países tras la invasión de la embajada mexicana en Quito, que se dio durante la captura del ex vicepresidente Jorge Glass. Las relaciones entre ambos países se encuentran en polémica, pues México exige sanciones internacionales para Ecuador por la irrupción, mientras que el gobierno de Daniel Noboa acusa a su par norteamericano de interferir en la justicia local. En este contexto, según el ex canciller Gonzalo Salvador, señaló que el terreno en este momento está balanceado y que de darse alguna decisión al respecto, esta podría tardar incluso años. Podemos decir que el terreno este rato está balanceado, en definitiva. Antes sí, estábamos en una situación cuando México presenta su demanda, pues obviamente el Ecuador había un desnivel muy grande, ¿no? En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y atención, la empresa Vinacin S.A. desistió del proyecto inmobiliario hecho en Olón tras las protestas que llevaron adelante organizaciones indígenas y ambientalistas del país por considerarlo ilegal y atentatorio contra la naturaleza. A través de un comunicado, la empresa lamentó la pérdida de más de 2.783 plazas de empleo que se iban a contratar en esa zona por un lapso de 2 años. Anunció que no efectuará más trabajos en ese sector y se levantará un cerramiento en la propiedad privada. La empresa sostuvo que el proyecto Hecho Olón se tomó como una bandera para defender intereses políticos. Sin embargo, aclaró que el objetivo de la construcción era fomentar la inversión privada y potenciar el desarrollo turístico. Vinacin S.A. aclaró que no se taló ni un solo manglar durante las obras ejecutadas. Además dijo que contaban con los permisos ambientales, inventario forestal y registros necesarios conforme lo establece la ley. Echolón se pensaba construir en una zona del Esterillo Oloncito, en la provincia de Santa Elena. El inicio de las obras de construcción generó malestar en los habitantes de la comuna Olón, quienes denunciaron esta situación. Además, la empresa Vinacin S.A. tiene como principal accionista a Lavinia Balbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa. Pero literalmente se han puesto la soga del cuello, porque ¿para qué tener todos estos argumentos y estos derechos a la naturaleza, a las poblaciones, a la prosperidad, etcétera, si es que van a venir a pasarle a atropellarlos por encima? O sea, es que yo no entiendo esto, es una incoherencia brutal. En la construcción del proyecto estaban involucrados funcionarios del círculo cercano del primer mandatario. Aunque el gobierno aseguró que el proyecto no violaba ninguna ley, varios grupos ambientalistas y políticos criticaron los trabajos. También consideraron que el Ministerio del Ambiente entregó de forma presuntamente irregular el permiso ambiental para la obra inmobiliaria. Pero la gente persistió, estuvo ahí y ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir ahí. Porque esto hay que dejarlo bien cerrado. Estos temas no se los deja así nomás, se los tienen que dejar bien cerrados y esto, como te digo, que sirva para el resto del país porque vamos a seguir adelante para que, o sea, nuestros sueños, nuestras expectativas, todas estas ilegalidades, todos estos atracos que están pasando en este momento en todas las poblaciones del país, realmente lleguen a un buen término. Decir que la Fiscalía General del Estado anunció una investigación en este tema. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar.
Y sobre los últimos acontecimientos ocurridos en torno al caso Olón, la legisladora correísta Mónica Palacio se pronunció la tarde de este domingo al respecto. Escuchemos. Y aunque vimos que el presidente, como siempre, piensa que con la platita puede comprar lo que sea, y aunque pensó que comprando a algunos dirigentes corruptos la situación iba a cambiar en Olón, la gente, los comuneros, le dijeron: no, señor Noboa, aquí no. ¿Usted nos respeta o nos hacemos respetar? Y así fue hasta que el día de hoy, por fin, ya la empresa de la señora primera dama Lavinia Balbonesi decidió no construir su famoso proyecto inmobiliario. Que el presidente Daniel Noboa piensa que por ser presidente de la República del Ecuador puede entregarse permisos, puede simplemente tomar decisiones sobre territorio ecuatoriano y hacer lo que le da la gana. Cambiamos de tema, amigos. El precio de referencia sugerido para la gasolina súper de 95 octanos, cuyo valor está liberado en Ecuador, aumentó a $4.21 por galón para el mes de mayo, según informó la petrolera estatal Petroecuador. En abril, el precio de la súper 95 había llegado a $4.10 por galón, lo que supone un incremento de 2.6 puntos porcentuales. El nuevo precio de venta al público sugerido para este tipo de combustible puede variar entre las estaciones de servicio de Petroecuador o de las gasolineras privadas distribuidas a escala nacional, ya que el valor de la súper de 95 está liberada y se fija con base en las condiciones del mercado. El cálculo del valor sugerido de la gasolina súper se realiza sobre la base de los precios del petróleo y sus derivados en el mercado internacional, aspecto que son expertos y que no dependen directamente del país, recordó Petroecuador. La gerente general de la empresa pública Petroecuador, Silvia Reynoso, presentó su renuncia al cargo de este domingo 12 de mayo. Los motivos serían de carácter personal a fin de que las nuevas autoridades del Ministerio de Energía y Minas tomen decisiones que estimen convenientes en torno a la gestión de la petrolera, según escribió el comunicado. Además, instó al ministro de la cartera de Estado, Afín, trasladar la renuncia a los miembros del directorio de Petroecuador para designar de forma urgente a la nueva autoridad. Recordemos que Reynoso desempeñó sus funciones desde el 8 de enero del presente año. Y la decisión del gobierno de reducir el 50% de los valores de la planilla de luz de abril ya tiene fecha de aplicación. Será desde el próximo 29 de mayo. Esta acción es una medida de compensación para los ecuatorianos tras los cortes de luz frecuentes que sufrió el país en ese mes. El Ministerio de Energía y Minas, en cumplimiento del decreto 206 emitido por el presidente de la República, Daniel Noboa, confirmó en las últimas horas que la compensación del 50% en las planillas eléctricas por los apagones se implementarán a partir del próximo 29 de mayo. Recordemos que el pasado 8 de mayo, el decreto presidencial estableció que se compense a los usuarios residenciales con una rebaja de 50% en el consumo de electricidad. Esto a modo de reparación por las suspensiones temporales del servicio en abril de 2024. Mediante un comunicado de prensa, la cartera de Estado informó que la Agencia de Regulación y Control de Energía emitió los informes favorables de compensación previo a la resolución del directorio. Con esto, los usuarios residenciales verán reflejado un 50% menos en el consumo de electricidad en sus planillas. Desde el Ministerio de Energía se aclaró que el descuento aplica únicamente para la electricidad y no incluye otros servicios, como la recolección de basura, el alumbrado público o los bomberos. Y aquí es importante reconocer que el kilovatio hora tiene un costo que depende del escalafón, es decir, si es que yo consumo hasta 300 kilovatios horas tengo un precio, pero si consumo más, el precio unitario por kilovatio hora aumenta. Mucha de la gente que está presentando reclamos, lo que está sucediendo es que están pasando de su escalón normal al siguiente escalón. Y eso evidentemente es resultado de lo que el medidor dice. Y hemos revisado algunos medidores inteligentes que detectan eso de ahí.
Según el cronograma del Ministerio de Energía y Minas, a partir del 29 de mayo estarán listas las configuraciones de los sistemas eléctricos comerciales para cumplir con el decreto y la resolución. Por otro lado, puntualizar que los apagones se encuentran suspendidos desde el pasado 30 de abril, una vez que han mejorado las condiciones de los embalses y las operaciones en las centrales hidroeléctricas. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Una alta demanda se registró para el cambio de domicilio electoral, especialmente en las delegaciones del CNE de Pichincha y Guayas. Algunas personas se quejaron por la demora en el proceso y problemas en la página web de la entidad electoral. En los exteriores de las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral, especialmente de Pichincha y Guayas, se pudo registrar una gran cantidad de personas que pugnaban por realizar el cambio de domicilio electoral para las próximas elecciones de 2025. Es que era el último día para poder hacer este trámite. En Pichincha, más de un ciudadano mostró su inconformidad por la demora en la atención. Inclusive, denunciaron que fue casi imposible hacerlo en línea, porque la página web había colapsado. Y así están todos los puntos, porque yo ya he habido como 3 puntos del día de ayer y en ninguno pude terminar. En los años anteriores había muchos puntos, o eran así, mesas por todos lados, y uno tranquilamente hacía el cambio, y ahora no hay. Esto motivó incluso a que el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, sugiera a la presidenta Diana Tamaín que se amplíe en al menos 5 días más el plazo para el cambio de domicilio electoral. Para que esto se dé, se debería actualizar el calendario electoral de las elecciones de 2025, lo cual debe ser aprobado por el Pleno. No obstante, hasta la fecha, Atamaí no ha convocado a una sesión extraordinaria para abordar esta sugerencia. Pita hizo esta recomendación en consideración a la demanda masiva de este servicio y la ralentización e intermitencia del sistema de cambios de domicilio, lo que ha generado largas colas en las mesas instaladas para el efecto y en las delegaciones provinciales electorales. Pichincha fue una de las provincias en donde se estableció un alto número de modificaciones, pues según datos, hasta el momento se habrían registrado 7.901 cambios presenciales y 8.070 en línea. En total, solo en esta provincia se realizaron 16.031 cambios de domicilio. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Amigos televidentes, es momento de una pausa. En breve estamos de regreso para analizar más noticias. Entre ellas tenemos detalles sobre la prisión hacia Jacobo Bucaram y la fiesta en la que se encontraba. Detalles al volver. Está con arresto domiciliario, según dicen. En todo caso, también estaremos conversando con un experto económico para hacer una revisión del acuerdo que hizo el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Pausa publicitaria, enseguida retornamos. De regreso, amigos, les contamos, Jacobo Bucaram no fue a prisión tras ser detenido en una fiesta que se celebraba en una finca en la Vía La Costa. El hijo del expresidente Abdalá Bucaram recibió medidas sustitutivas y deberá guardar arresto domiciliario. La policía de Ecuador informó el sábado que detuvo al hijo del expresidente Abdalá Bucaram por retirarse una tobillera electrónica de vigilancia cuando participaba en una fiesta donde se encontraron armas y personas vinculadas a bandas criminales. Jacobo Bucaram es uno de los 34 detenidos en un operativo realizado el viernes tras constatarse que se quitó el grillete de vigilancia que está obligado a usar mientras es investigado por presunta corrupción en la venta de insumos médicos a hospitales públicos durante la pandemia. La Fiscalía indicó que el juez rechazó el pedido de prisión preventiva y dictó medidas alternativas, por lo que según medios locales, Jacobo Bucaram deberá cumplir con arresto domiciliario. La fiesta en la que participaba Jacobo Bucaram se celebró en la provincia de Guayas, epicentro del narcotráfico y una de las más violentas del país. Según la policía, entre los detenidos se encuentran 2 personas catalogadas como objetivos de valor intermedio. Uno de ellos, alias Feder, presuntamente vinculado a la organización terrorista Las Águilas y con antecedentes por asesinato, robo, asociación ilícita, tenencia y porte de armas. Los otros detenidos también tienen antecedentes penales.
En la fiesta, a la que asistieron unas 150 personas, la policía incautó 34 pistolas, 3 carabinas, 4 fusiles, más de 1.300 cartuchos y 14 radios de comunicación. La policía confirmó la presencia de grupos irregulares luego de ejecutar un operativo en la frontera entre Ecuador y Colombia, concretamente en la provincia de Esmeraldas. En dicho punto, los uniformados allanaron una vivienda que presuntamente era utilizada para el abastecimiento de grupos armados organizados del país vecino, Colombia. Tras la intervención se logró la aprehensión de un sujeto extranjero que tenía en su poder 415 cartuchos de diferentes calibres, 9 radios y entre otros indicios. Durante el fin de semana se realizaron varios operativos antinarcóticos en distintos puntos del país. En la siguiente nota conozcamos cuántos responsables implicados en el delito de tráfico de drogas fueron capturados. Agentes policiales interceptaron un camión que circulaba por la vía Portoviejo-Crucita en la provincia de Manabí y detuvieron al conductor que transportaba sustancias ilícitas. En total se decomisaron 731.400 gramos de cocaína distribuidas en 636 paquetes tipo ladrillo ocultas en el piso y en el balde de madera del vehículo. Los uniformados retuvieron dicho automotor y también un celular. El comandante de la subzona Manabí, Emerson Uvidia, indicó que la droga iba a ser llevada hasta la costa para ser exportada en lanchas rápidas con destino internacional. Según los cálculos de la policía, el cargamento tendría un valor de 1 millón en el mercado local y unos 10 millones en el exterior. Una situación similar ocurrió en la provincia de Carchi. Un ciudadano que transportaba 25 kilos de droga en su vehículo fue aprehendido en el cantón Tulcán. El sujeto llevaba sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, entre ellas 23.755 gramos de marihuana, 998 gramos de cocaína, 399 gramos de anfetaminas y también heroína. Y por último, en Guayaquil, provincia de Guayas, agentes policiales interceptaron a 2 sujetos de nacionalidad colombiana cuando se movilizaban en un vehículo que portaba 120 paquetes de cocaína, equivalentes a 1.194.000 dosis del alcaloide. Los uniformados capturaron a Everson D., considerado como objetivo de intermedio valor en Ecuador, quien tiene una orden de captura en su contra, y aprendieron a Dirlian B., objetivo de alto valor en Colombia, presunto líder de una organización delictiva en el país vecino. María Emilia Vera, Noticias Oromar. En Manabí las muertes violentas no cesan. La tarde de este domingo 12 de mayo una masacre fue cometida dentro de un gabinete de belleza ubicado en la zona céntrica del cantón Tosagua. 4 personas fueron asesinadas por sujetos que irrumpieron en el establecimiento. Según habitantes de la zona, entre los fallecidos se encuentra la propietaria del local, María Paula Alcíbar, quien presidía la organización LGBTI Corazón Diverso. La Policía Nacional informó que además de los fallecidos, una persona resultó herida en este ataque armado, por lo que fue trasladada hasta una casa de salud, donde se encuentra como pronóstico reservado. Y durante el fin de semana se registró una masacre en Santa Elena que dejó como resultado 8 personas fallecidas. Según la policía, las víctimas no tenían antecedentes penales. Más detalles en la siguiente nota. Varios sujetos que se movilizaban en un taxi y 2 motocicletas acabaron con la vida de 8 personas en Santa Elena. 5 hombres y una mujer se encontraban en los exteriores de un bar ubicado en el sector Pechiche de la parroquia Chanduy cuando fueron sorprendidos por sus verdugos. Según indicó Jorge Barrio Nuevo, el jefe de control de dicha zona, las otras 2 féminas estaban al interior del establecimiento. La persona que se encontraba en el interior, al parecer nos manifestaron que es la propietaria, y la otra fémina que fue trasladada al hospital que le ayudaba aquí en el bar, y en el camino falleció. Las personas que se encontraban acá afuera estaban reunidas. Nos manifestaron igual personas allegadas que supuestamente estaban reuniéndose por un cumpleaños. Las víctimas fueron identificadas como Raúl, Milton y José Pizarro. Ellos serían familiares directos. Estefanía Choes, Suani Cruz, Sabrina Cruz, Gilbert Bertrán y Álvaro Bernabé. Según indicaron los agentes policiales, ninguno de ellos registraba antecedentes penales.
En la escena se encontraron casi 20 indicios balísticos. Tienen un solo orificio en la cabeza, todos los que se encontraban acá afuera, más no las personas que se encontraban en el interior tenían más indicios de impacto de arma de fuego. Aproximadamente 18 indicios balísticos, la mayoría son en la parte interior del local. De acuerdo con los medios locales, con esta masacre se han registrado 76 muertes violentas en lo que va del año en la provincia de Santa Elena, 9 más que el 2023 en el mismo periodo. María Emilia Vera, Noticias Oromar. El Ecuador y el Fondo Monetario Internacional llegaron precisamente a un acuerdo para solicitar un crédito por más de 4.000 millones de dólares. Sobre ese tema estaremos conversando con nuestro invitado Osvaldo Landázuri, experto económico, quien ya se encuentra con nosotros. Muchísimas gracias por atender esta conversación. Mi querido economista Landázuri, con este crédito que está solicitando el Ecuador, ¿es una especie de boya que nos va a permitir salir de esta crisis o también detrás de esto hay condicionantes que nos pudieran también presionar en algunos temas puntuales socioeconómicos? Buenos días, gracias por la invitación. A ver, el Fondo Monetario es un banco y es un banco que actúa como tal, es decir, le va a poner condicionantes tal y como cuando a usted le presta plata a una entidad financiera que le dice cómo me vas a pagar. En este caso yo sabía que con el Fondo Monetario el Ecuador empezó a hablar casi desde el día 1 en el que asumió Noboa y se dio cuenta de la magnitud del problema que había dejado Lasso detrás, miles de millones de dólares en retrasos, un déficit fiscal absolutamente abultado y complejo, y por otro lado deudas que tenían que ser pagadas ya este año. En esa línea pues el fondo le pidió dos cosas de lo que yo sé. La primera son los impuestos. Es decir, usted tenía que dar una señal respecto al aumento de los ingresos del aparato fiscal. Y eso fue el IVA. Es así como entonces el Ecuador sube su IVA al 15%. Sé que el segundo requerimiento es una aproximación, son los famosos subsidios. De lo que yo conozco, el Fondo Monetario está pidiendo señales para poder iniciar los desembolsos en relación a este tema. Ahora, es evidente que el Ecuador necesita plantearse estas consultas, pero me parece que la aproximación que estamos teniendo es la absolutamente equivocada. Y claro, usted va a ver cada vez más una sociedad abatida por la violencia, por los precios altos, sin empleo. Y claro, en esa medida, pues suponer un aumento de combustibles puede ser un tema políticamente muy riesgoso. Y ahora en el segundo punto, en el cual fue supuestamente una condicionante del Fondo Monetario Internacional, que es referente a los subsidios, ¿sería la focalización o la eliminación de los subsidios de los combustibles? Depende de la aproximación que usted tenga. Yo personalmente, en mi formación económica, creo poco en la focalización, es decir, la focalización como está concebida, es decir, usted le vende un combustible más barato a cierta persona y a otra no. ¿Por qué digo esto? Porque es muy difícil el control. Han hablado de controles electrónicos, han hablado de controlarle con la placa, con el tipo de vehículo, pues es muy complicado. Lo que yo haría es subsidiarle a la persona que realmente necesita. Por ejemplo, el bono de desarrollo humano debería aumentar sustancialmente para las personas que lo están recibiendo y de esa manera usted eliminar los subsidios de los combustibles. Ahora, lo otro que yo he propuesto es que si usted plantea lo que ha planteado antes, y es que las oligarquías, las élites costeñas hablen con el serrano indígena, va a ser muy difícil esa conversación. Yo por eso he propuesto que usted canjee los subsidios por inversión. ¿A qué me refiero? Usted gasta más o menos 3.200 millones de galones de combustible por año, es una barbaridad. Y si usted le sube un centavo, pues podría construir fácilmente 2 escuelas. Lo que yo he propuesto es que con una auditoría de la Corporación Andina de Fomento, la CAF, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, usted plantee un proyecto en el que le diga a la sociedad, te subo 5 centavos, pero te devuelvo en infraestructura, en educación, en salud. Entonces ahí va a ser distinta la conversación. Yo creo que ese es el camino, pero si usted insiste en darle plata a un Estado que no tiene fondo, pues la sociedad se va a molestar y con toda la razón.
Es decir, economista, que este acuerdo al cual ha llegado el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, más que un beneficio o para salir de esta crisis en la que nos encontramos, estamos hipotecando, no sé si el futuro o ya el presente del país. Yo creo que el futuro está hipotecado desde hace algunos gobiernos, es bien complicado lo que estamos viviendo. Y claro, lo que también veo es que esas élites costeñas que han estado en el poder desde el momento de Moreno, Lasso, etcétera, pues probablemente le miran al país como un agroexportador neto y puro, y eso es una visión bastante incompleta. Los modelos de desarrollo ahora incluyen divisiones por regiones, incluso por ciudades, lo que usted está viendo en China. Entonces, efectivamente, esto que estamos viviendo es muy complicado. Yo creo que, como le decía, la deuda es ya más de 80.000 millones de dólares, la total, es decir, muy cercana al Producto Interno Bruto. La deuda externa. La deuda externa que tiene el Ecuador. La deuda en total, es decir, la externa, la interna, sumando todo lo que debemos. Usted le debe al IES, le debe al BIES, le debe a todo mundo. Y eso realmente hace que los números ya sean difíciles de calcular. El tema es que el Ecuador, desde el gobierno del expresidente Correa, asumió una primera posición que era interesante en términos de inversión, en términos de desarrollo, que fue lo que la gente le sintió. Pero luego eso se transformó en un gasto corriente gigante de muchos burócratas que son ineficientes en todos los sectores. Usted tiene en salud gente que trabaja un día en una ambulancia y descansa 3. Tiene en CENEL gente que gana $60.000 en un solo mes, en el mes pasado, diciembre. Entonces, todo eso hay que corregir. O sea, la austeridad debería ser otra salida también para ir un poco apretando o aprovechando los pocos recursos que se tienen en el país. Yo creo que la palabra más que austeridad es eficiencia. Y hay una discusión ahí interesante ya a nivel mundial con los nuevos modelos de desarrollo, en donde usted debería ir virando el aparato estatal hacia ser eficiente, es decir, hacia exigir que sea eficiente. Usted tiene en algunos sitios 4 o 5 personas para hacer lo que hace una persona, y mucho más si usted aplicaría los nuevos desafíos de inteligencia artificial, de tecnología, para sacar una cédula, para sacar un pasaporte. Usted debería hacerlo vía computadora o online, como se dice ahora. Entonces, es decir, debería cambiar todo. El país debería reconsiderar todos sus procesos. A eso me refiero yo, más que con austeridad. Claro, me refiero pero es que lo uno viene ligado con lo otro. Siendo eficiente se es austero y también se reduce el aparato burocrático. Ahora, con los 4.000 millones de dólares que probablemente le lleguen al país, poco o nada se pudiera hacer frente al gigantesco problema que enfrenta el Ecuador. ¿Y estos 4.000 millones deben utilizarse qué? ¿En pagos para gastos corrientes o habrá dinero para inversión? ¿Alcanzará? No, no le va a alcanzar. Haga de cuenta que usted gasta más de 1.000 millones mensuales en su burocracia, es decir, en sueldos y salarios de esta burocracia, más los bienes y servicios que esta burocracia los utiliza, vehículos, papeles de oficina, todo. Entonces, ahí usted se da cuenta de la magnitud, es decir, el gran esfuerzo del IVA que estamos sintiéndolos ahora todos en términos de precio, pues le sirve para un mes de sueldos y salarios. Eso es lo que está pasando. Los 4.000 millones probablemente estén ligados al pago de deuda que usted tiene en estos años con el Fondo Monetario. Va a ver que así va a ser y le va a quedar muy poco. Es que ese es parte del acuerdo, pagar parcialmente la deuda que mantiene con el Fondo Monetario Internacional, es decir, que le caerán menos de 4.000 dólares para, no sé, gastos corrientes o para las pocas deudas, para salir de la crisis, para enfrentar la guerra. Para poquísimo le alcanzará seguramente. Sí, el neto, lo que se suele llamar en economía, en finanzas, el neto positivo, va a ser muy poco. Tal vez le quedarán unos 800 millones y acuérdese que son 4 años. Entonces el Fondo Monetario le va a desembolsar conforme usted le vaya dando metas. Es decir, bueno, me hablaste de ingresos, toma los impuestos, muy bien, te doy algo. Me siento a conversar, fue la primera. La segunda, los subsidios, pues, ok, hice esto, toma 1.500, 2.000 millones. Además, ¿por qué le presta el fondo, estimado? Le presta porque usted le debe al fondo. Ese claro. Es el gran asunto detrás. Es decir, el fondo lo que está evitando es que usted se quede sin recursos para pagarle fundamentalmente. Entonces, el neto positivo será muy bajo. Y por lo tanto, la gran tarea de ponernos de acuerdo respecto a cómo desarrollamos el país está en nuestras manos. Usted ha visto lo de la seguridad. Acababa de escuchar las noticias de que lástima, Manabí, Santa Elena.
realmente qué plan de seguridad ve usted detrás de esto. Es lo mismo en el resto de la actividad pública, no hay planes de nada. Usted habla con la ministra de Comercio Exterior, que no hay nada de producción aquí desde Prado, pues efectivamente no tienen ni idea. Lo mismo pasa en medio ambiente. Economista, ¿este gobierno entonces está dando palos de ciego en lo económico, en el tema de seguridad, etcétera? Está completamente improvisado. Lo que hay que estar bien claros es que Noboa hereda una situación absolutamente difícil. Él no es, desde mi óptica, no esperaba ganar la presidencia y la muestra está en lo que estamos viviendo. Es decir, estamos absolutamente improvisados en todo. Usted solo mire la calidad de los ministros que tenemos. Entonces, esa sí ya es responsabilidad de Noboa. Debería rodearse de gente con experiencia, capaz, que tenga al menos alguna idea de las carteras que están manejando. Entonces, ahí sí se agrava mucho más el problema que estamos viviendo y que, insisto, para ser muy objetivo, en gran medida es heredado de los anteriores dos gobiernos. Entonces, ahora lo que hay que hacer fundamentalmente es entender como ecuatorianos que no hay una varita mágica, claro, que son conversaciones difíciles las que tenemos que tener como y problemas sociedad. súper complejos. Economista, ahora, los ecuatorianos tenían cifrados, a pesar de que habían condicionantes y que se entendía que era así, con este acuerdo con el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional, que con estos recursos que iban a llegar al país, probablemente se iban a mitigar algunos problemas económicos, entre ellos el atraso que tienen los gobiernos autónomos descentralizados del país, que ya algunos tienen 3 y 4 meses, que no les llega sus transferencias pertinentes o mensuales. Entonces, si no hay dinero para resolver estos problemas, vamos a seguir ahondando el problema con mayor créditos ante esta entidad crediticia internacional. No es que le van a prestar mucha plata, eso hay que estar bien claros. El Ecuador, yo creo que hace algunos años ya no es sujeto de crédito en general. En general me refiero yo a que usted tiene un riesgo país que supera los 1.100, 1.200 puntos, por lo tanto no es autónomo usted para endeudarse y emitir deuda como lo es Perú, como lo es Chile, como lo es Colombia, que entre paréntesis no se están endeudando en la misma línea porque están más ordenados que nosotros. Pero lo cierto es que el Ecuador ya no es sujeto de crédito y por lo tanto ese límite que me suelen preguntar a mí, bueno, ¿hasta cuándo? Está muy cerca, es decir, usted ya no puede presentar déficits de 5.000 millones, de 6.000 millones. ¿Por qué? Porque la financiación de aquello usted vio fue con atrasos. El Vivo de Lazo lo que hizo fue no pagar a los proveedores 4.500 millones, entre ellos los GATS. Entonces ahí es donde usted se da cuenta cómo se financió Lazo cuando no le prestaron plata. Entonces, si usted ahonda este problema, no es que le siguen prestando plata, cuidado con eso. Es decir, el Fondo Monetario se da cuenta claramente de qué países tienen un esquema de desarrollo que es viable en el tiempo. Y lo otro es que ya con el Fondo Monetario no está ningún país conversando, está Sri Lanka, Argentina, Ecuador, y entiendo que alguien más en África, pero nadie más. Los países más desesperados económicamente. Ahora el problema se ve entonces, de acuerdo al escenario que usted plantea, se ve sumamente complicado, difícil, complejo, porque no somos sujetos de crédito. Usted acaba de mencionar, ya hemos hecho reformas tributarias, es decir, ya también le estamos metiendo la mano a los ecuatorianos que ya no aguantamos, tenemos un aumento del IVA a 3 puntos porcentuales y las exportaciones tampoco son alentadoras. ¿Para dónde cogemos, economistas, para obtener dineros? Yo creo que el tema es entender que los ecuatorianos podamos conversar, ojalá sin políticos en esta conversación, un gran diálogo nacional. Primero, es cierto para mí que los subsidios son completamente ineficientes, es decir, el Fondo Monetario tiene un punto de razón cuando le dice te voy a prestar 4.000 millones y tú gastas 4.000 millones en subsidios. Eso, claro, no tiene lógica, no tiene sentido en ningún país racional del mundo. Ya nadie está subsidiando combustibles, entonces es una primera conversación. ¿Debemos hablar de normas laborales? Sí, las debemos hablar, pero no como la ministra tan ignorantemente lo planteaba, es decir, una hora de 3, luego yo no estaba aquí en el país, pero decía una hora de 3 de lo que veía, luego una hora de 8, una hora de 9, una hora de 7. Claro, la gente enseguida le dice, usted me está engañando. Total, el trabajo por horas era una manera adicional de trabajar y nada más que aquello, normas laborales, claro, seguridad social, pero no diciéndole jubílate más viejo y paga más, por Dios. Claro. Primero tienes que decirme si es que el IES es viable, primero tienes que decirme si es que la nómina es eficiente, tienes que decirme si es que salud
está bien que esté unida con el sistema previsional, que no está bien. ¿Por qué dar más plata para que se sigan robando? ¿Pero por qué? Es lo que yo he planteado ya en algunas entrevistas. Hubieron dinosaurios de la política que se levantaron a decir, por favor, súbame el IVA. Pero súbame el IVA y al gobierno pídale cuentas, pues. De lo contrario, usted tiene ahí un saco absolutamente sin fondo, mucho más en campaña electoral, en donde los GATS le piden plata y le traen a Ricky Martin, o los GATS le piden plata y se compran autos blindados de $170,000, tampoco. Es decir, todo el sector público, todo el país tiene que entender cómo se gastan los recursos, y creo que esa es una conversación que debemos tenerla como Muchísimas gracias, economista Osvaldo Landazuri, por sus planteamientos, orientaciones, su análisis bastante claros. Vamos a nuestra pausa publicitaria y ya regresamos con muchísima más información aquí en Noticias Ormar. Televidentes, de vuelta de inmediato para hacer conexión con nuestro compañero Daniel Moreira, quien se encuentra en el Centro de Rehabilitación Social. Si me pueden confirmar, de Bahía de Caracas. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Daniel? Cuéntanos cuáles son las novedades desde este punto del país. ¿Qué tal, Katy? Muy buenos días, amigos televidentes. Nos encontramos en el CRS de aquí, el Cantón Bahía, donde estamos observando ya las puertas en estos momentos se cerraron. Ingresaron más de 100 militares a este centro de rehabilitación, en conjunto también con la Policía Nacional, que estamos observando en estos momentos que se encuentran en este lado varios agentes de la Policía Nacional que se quedaron en la parte de afuera. De igual manera, los agentes de la Infantería de Marina de aquí en este sector. Miren, como estamos observando, incluso una ambulancia de la Armada se ha dado cita a este lugar, poniendo en cuenta que también estamos en un estado que donde se han, en este centro de rehabilitación, se han dado algunos casos de extorsivos en varios cantones. Desde aquí realizaban llamadas hacia diferentes cantones pidiendo una gran cantidad de dinero, y eso es lo que también están buscando los agentes de la Infantería de Marina y también la Fuerza Conjunta de la Armada, también en colaboración con la Policía Nacional. Ya se encuentra en Cuyo Interior dando en los diferentes pabellones la requisa necesaria para dar a conocer también a la ciudadanía el trabajo de estos ejes que se están dando dentro de este centro de rehabilitación. Cabe mencionar que la Policía Nacional se ha dado también cita a este lugar. Estamos a la espera del comandante de la Policía Nacional de la Subzona 4, el coronel Fernando Vaca, que va a dar detalles sobre este operativo aquí en este centro de rehabilitación, querida Katy. Bien, Daniel, muchísimas gracias. En nuestras próximas emisiones tendremos más detalles de lo ocurrido en este operativo, en este centro de rehabilitación social. Avanzamos con otros temas, amigos. Atención, Tatiana Briones Voz Mediano y Esteban Gabriel Borja Piñeiros, acusados de formar parte de la organización catalogada como terrorista Los Choneros, liderada por José Adolfo Macías, alias Fito, fueron expulsados de Argentina. Así lo anunció Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de dicho país. Según se indicó, los mencionados fueron encontrados en un hotel de la provincia de Córdoba y posteriormente fueron enviados por avión a Ecuador. El Ministerio de Seguridad de dicha localidad informó que Briones estaría asociada al líder criminal a través de su socia y mano derecha y facilitadora. Recordemos que en enero de este año los familiares de Fito también fueron expulsados de Argentina.
Y en otro tema, 5 personas fueron impactadas por un rayo durante intensas lluvias en Quito este sábado 11 de mayo. De lo que trascendió, 2 personas resultaron heridas con heridas significativas. La caída de un rayo impactó a varias personas la tarde del último sábado en Quito. Así lo informó el Cuerpo de Bomberos de la capital. El incidente ocurrió mientras caía un torrencial aguacero. Según los uniformados que acudieron a la emergencia, el lamentable insuceso tuvo lugar en un árbol de la calle Lizardo Ruiz en el sector de Cotocollao, norte de la urbe. Según un reporte médico, son 5 los afectados. 2 personas tienen heridas significativas. Uno de ellos tiene afectaciones moderadas, mientras otros 2 se encuentran estables. Además de los bomberos, acudieron al lugar agentes de la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito, bajo órdenes del EQ 911, quienes oportunamente atendieron la emergencia. Los heridos inmediatamente fueron trasladados minutos después a varias casas de salud pública, en donde se recuperan. Cabe destacar que las fuertes precipitaciones que cayeron el último fin de semana en la capital también causaron la acumulación de agua de distintos sectores y barrios de la urbe. En el sector del condado situado en el norte, por ejemplo, los vehículos no pudieron circular con normalidad en la avenida occidental desde las calles Machala hasta Rumiurco. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Bien, amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de este espacio de noticias. Como siempre, es un gusto poder acompañarlos desde temprano con la información. Pedro. Iniciamos una nueva semana y esperamos que todos tengan excelentes momentos durante todo el trayecto o el transcurso de esta semana. Les quedamos agradecidos por su amable sintonía. De mi parte, buenos días, felicidades.